hablar de algo que, sobre todo atención primaria, no suena de nada, y es el COVID. Puede que sea algo diferente, ¿no? Bien, después de todo lo que hemos pasado y de todo lo que hemos vivido, sobre todo atención primaria, este año creímos que era necesario, bueno, pues, tratar este tema con dos personas que saben de alergia, saben de atención primaria y que nos van a contestar o van a intentar abrirnos un poquito de luz dentro de lo que es la incertidumbre sobre este presente y futuro del COVID en todos los pacientes alérgicos, que sabéis que hay muchos que se han infectado, reinfectado, etc. Tenemos con nosotros hoy al doctor Darío Antolín, es alergólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y al doctor Pere Simonet, que es médico de familia del Centro de Salud María Bernades de Viladecans de Barcelona. Y ya sin más, les doy la palabra para que nos expliquen y nos cuenten. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización, a los ponentes. Reducir el tema de agradecimientos y me suma a todos. Eso sí, agradecer que la organización me haya puesto como compañero, como pareja de hecho al doctor Antolín, que ha sido muy fácil trabajar y nos hemos coordinado con un tema que es, bueno, novedoso por una parte, pero cansino por el otro. Es decir, que es el tema del COVID. Y hemos planteado una serie de preguntas que sean lo más prácticas posibles para que el lunes, cuando estemos en nuestras consultas, podamos tener algunas cosas o algunos aspectos más claros dentro de la incertidumbre que existe al respecto. En la siguiente, estas son las preguntas. Hemos obviado el tema cultural y el tema deportivo, para no entrar en polémicas y ganar tiempo. Y entonces las preguntas que plantearemos son estas. Este es el planning, el esquema de la introducción de la sesión, y vemos de síntomas, trataremos tema de COVID persistente y relación alergia-COVID. La siguiente, vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es decir, en la primera ola, cuando nos venía un paciente con síntomas de rinitis, con estornudos, con tal, te quedabas tranquilo. Es decir, este paciente no tiene COVID. Después, con las nuevas variantes, sobre todo con la Omicron y en las últimas semanas con esta variante Omicron, la silenciosa, estamos viendo que los pacientes vienen con síntomas más de vías altas, con rinitis, incluso con algún estornudo, y les hacen las pruebas y salen tienen el COVID. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo podemos diferenciar? Aparte, después haremos el test, ¿no? Pero hoy sabemos que el test tiene su sensibilidad y especificidad, sobre todo los primeros días. ¿Cómo podemos diferenciar los síntomas del COVID de la alergia? Bueno, pues muchas gracias, Pera. También decir que es un placer estar aquí en presencia, por fin. Y también los que siguen desde casa, pues también un placer. Muchísimas gracias también a los coordinadores científicos, a Virginia, a Zoe, a Antonio y también a Menarini por hacer posible el evento, ¿no? En este caso, bueno, pues efectivamente yo creo que en la primera ola, como ha comentado Pera, el tema es lo fundamental es la historia clínica siempre, ¿no? O sea, yo creo que en todo paciente, independientemente de que podamos disponer de pruebas complementarias, como comentaba antes el doctor Florido, que son fundamentales también, ¿no? Un poco por fenotipar, porque también en los pacientes de rinitis y de rhinosinusitis es importante fenotipar, como luego veremos, sino que también lo importante es escuchar, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho el doctor Valero lo dice, muchas veces habla poco y escucha mucho, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido tenemos que escuchar mucho a los pacientes, ¿no? En este caso, en la primera ola, pero en cualquier ola en general, siempre debemos preguntar a un paciente con rinitis un poco cuándo ha sucedido, en qué época, ¿no? O sea, es cierto que dependiendo de qué zona de España estemos hablando, la estacionalidad es importante más en primavera o más, digamos, a principio de año, ¿no? Depende o a lo mejor no tiene que ver tanto con la estación y más con la lluvia o con la humedad, ¿no? Por otra parte, también la frecuencia, ¿no? La frecuencia
Y los síntomas cardinales, ¿no? Los síntomas cardinales de congestión nasal, también rinorrea, de prurito naso-ocular y estornudos en salvas, que luego veremos que esto también ha sido cuestión de debate, ¿no? En cuanto a cómo identificar una alergia o los síntomas de la COVID, ¿no? También depende, por supuesto, de la variante de la que estemos hablando, ¿no? En las últimas variantes, bueno, pues en este sentido podrían simular algo más a los síntomas de alergia, pero por eso es muy importante también conocer los antecedentes. Si el paciente ha presentado previamente síntomas en una época concreta del año o si los síntomas son similares a los que tenía previamente, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, el hacer este tipo de preguntas. Por supuesto, también, digamos, el considerar en el curso de enfermedad respiratoria alérgica que la vía respiratoria alérgica es única, es decir, preguntar por la nariz, pero preguntar también por los bronquios, ¿no? Es importantísimo para no tratar la mitad o menos de la enfermedad, ¿no? Y bueno, en base a esto también, luego veremos también que es importante, bueno, pues también, por supuesto, ir a fuentes fiables, ¿no? En la era de la tecnología, bueno, pues hay fuentes fiables. Esta es una infografía que salió del Ministerio de Sanidad, que bueno, que es fundamental, sobre todo ya digo, en la primera ola, la fiebre, la tos como síntoma agudo de la COVID, pero luego veremos también que es muy importante y estamos viendo en la consulta, probablemente en primaria, también en atención primaria estáis viendo la tos como un síntoma del post-COVID o del long COVID y la sensación de falta de aire como síntoma de COVID, pero también como síntoma post-COVID, como uno de los síntomas principales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que la disminución del olfato que sucedía más, digamos, en la primera ola, luego veremos también que puede también ser importante a la hora de los pacientes con rinosinusitis, ¿no? Por tanto, bueno, pues es importante en este consenso, que yo creo que es muy interesante, que el doctor Valero también es coautor, pues un poco diferenciaba muy bien o se planteaban expertos de toda Europa, de diferentes ámbitos, hospitalario, pero también y de diferentes especialidades, bueno, pues cuándo era COVID o cuándo era más posible que fuera un catarro común o cuándo era más posible que fuera una rinitis alérgica, ¿no? Si os fijáis bien y, bueno, y un poco viendo el esquema, realmente el prurito o el picor pues era, sobre todo nasal, un síntoma que pudiera diferenciar muy bien los síntomas de alergia o de rinitis alérgica con respecto a los síntomas de COVID, ¿no? Obviamente, esto ha variado un poco con respecto a las olas, ¿no? Como veis aquí, el olfato y el gusto era bastante característico en la afectación, como luego veremos y como todos sabemos, en la primera ola. Pero bueno, pues yo creo que resulta interesante en recordar digamos, la estacionalidad, los antecedentes y la frecuencia de síntomas, ¿no? Para diferenciar algo estacional o realmente una rinitis alérgica de una COVID. Y, bueno, pues hablando de criterios de derivación, pues ante la sospecha de una posible rinitis alérgica, digamos, y como se ha hablado previamente, para prevenir también el desarrollo de asma, porque realmente una rinitis alérgica no controlada puede desembocar en asma hasta en un 40% de los casos, pues derivar para evaluar el posible tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Por tanto, dado que, bueno, pues seguramente muchos de vosotros a diario utilicéis el Wordle, pues el síntoma diferenciador de la alergia con respecto al COVID sería el picor, en cuanto a la primera pregunta. Vale, muchas gracias, Darío. Lo has comentado, uno de los síntomas
que más se asocia con el COVID, es el tema de la anosmia, y ageusia, pérdida de olfato, disminución del olfato, que en las últimas variantes es cierto que no tiene tanto peso, pero continúa viéndose. Esta pérdida de olfato, muchas veces o dices, ostras, antes la asociabas a pólipos nasales, lo asociabas a rinitis, y entonces es lo mismo, esta anosmia tiene el mismo mecanismo, y después estamos viendo que esta anosmia dura, ya vamos introduciendo el tema del long COVID, COVID persistente, y dura a veces 4, a las 8 semanas bien un 12%, más entre un 12 y un 20% de los pacientes suelen persistir, y a los 3 meses aún persiste, y es de los síntomas que se quejan porque es molesto, no es grave, pero es molesto. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, ¿qué podemos hacer con estos pacientes, aparte quizás de la estimulación, ¿no? Que es lo que aconsejamos? Sí, en cuanto a eso, bueno, un poco poca teoría, ¿no? Y luego pues algo de práctica, ¿no? En concreto, la pérdida de olfato, como comentábamos antes, era pues uno de los síntomas que al principio de todo, bueno, en concreto, yo tuve en marzo de 2020 COVID, fue leve, pero no llegué a perder el olfato, pero sí que estuve ayudando a salud laboral a evaluar a compañeros y ver los síntomas cuando todavía no se conocía, ¿no? Y nos llamó la atención que había gente que comentaba que perdía el olfato, ¿no? Es cierto que, como todos sabemos, la pérdida de olfato en el catarro común se puede observar, es decir, que hay personas, incluso que dura meses, y tal, ¿no? Pero realmente no tan característico como se ha visto desde prácticamente el principio del COVID en la primera ola, ¿no? En este caso yo creo que resulta muy importante diferenciar, por una parte, la rinosinusitis crónica, que es aquella que, como sabemos, dura más de 12 semanas, y la pérdida de olfato es, digamos, también un síntoma característico, al igual que la congestión o el dolor a nivel facial, pero los mecanismos son completamente diferentes. Por una parte, la rinosinusitis crónica, a diferencia de la aguda, que es más de tipo infeccioso, habitualmente la rinosinusitis aguda, como sabemos todos, aparte de los rinovirus, los adenovirus, pero también si miramos la guía EPOS, que es la guía de rinosinusitis crónica, ya aparece los coronavirus como uno de los principales causantes de rinosinusitis aguda. La crónica, sin embargo, obedece a una inflamación de tipo 2, ¿no? Más tipo alérgica, ¿no? Es decir, no me voy a parar un poco a explicar el mecanismo tipo 2, pero básicamente depende de IgE y hay una serie de citoquinas, la 4, la 5, la 13, etcétera, que desencadena la respuesta alérgica y también a través del mastocito y los eosinófilos, ¿no? Entonces, en este sentido, la rinosinusitis crónica obedecería más a un mecanismo tipo 2 y la COVID-19 existen, desde prácticamente el comienzo se empezó a investigar y bueno, pues aparte de, digamos, el receptor AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2, pero también hay otro receptor que es una proteasa, el TMPRSS2, también se ha visto que en neuronas, digamos, del epitelio nasal, respiratorio, pues se afectan y favorecen la entrada del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, obedece un mecanismo diferente y a nivel práctico, que realmente también es interesante en este sentido, se están desarrollando, y yo creo que en Cataluña, tanto en el Clínic de Barcelona como también en algún otro centro, se disponen de test de olfato y también de consultas, digamos, especializadas en la restauración del olfato, ¿no? Porque, bueno, pues el olfato es importante no solamente porque, bueno, pues pierdes calidad de vida, pierdes gusto
y al final el olfato es un sentido que hasta que no te falta, no lo notas, ¿no? Pero en general es un tema que afecta mucho la calidad de vida, ¿no? Por tanto, un poco el concepto fundamental que quería ir, si volvemos a jugar al Wordle, es para diferenciar entre la COVID-19 y la rinosinusitis crónica, pues sería en recordar pues la inflamación de tipo 2, ¿no? Es decir, preguntar al paciente por esos síntomas, preguntar también por los antecedentes, la estacionalidad si lo hubiera, o si ha presentado realmente síntomas que puedan ser de una rinosinusitis crónica y no de una COVID-19. No, bueno, esta es una continuación de la misma pregunta, ¿no? Pero podemos pasar, si quieres, a la siguiente. Sí, básicamente esto es comentar. Yo no sé si cuántos de ustedes tuvieron o han tenido COVID, pero realmente en la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica hicimos una encuesta a los socios en la primera ola, por ver cuántos habíamos pasado COVID y qué síntomas eran los que teníamos, ¿no? Y bueno, pues entre ellos, como ven, la pérdida realmente de olfato era muy importante. En la columna de la izquierda aparece que hasta prácticamente el 88% de personas de 55 años o menos tuvieron pérdida de olfato con el COVID, y en los mayores de 55 años casi el 80%, con lo cual eso supone una gran mayoría, ¿no? Siendo un síntoma que realmente, ya digo, pues fuimos un porcentaje, digamos, unas 179 personas que contestamos menores de 55 años y 55 personas mayores de 55 años, y bueno, pues hubo una afectación muy importante, ¿no? Entonces, eso es importante. A propósito de un caso, yo cogí el COVID la primera semana de confinamiento, en la primera ola, y mi único síntoma fue la pérdida de olfato. Entonces yo llamé a salud laboral, entonces no había test ni tal. Dijo, no, esto no es nada, no tiene nada que ver con el COVID. Y dije, vale, pues nada. Y continué visitando. Pero bueno, sí que es muy molesto, por suerte lo recuperé, pero te pasabas el día oliendo champús y mi mujer me dijo que me quitaba la colonia de en medio. Pero bueno, la siguiente pregunta es, bueno, sabemos que con las enfermedades respiratorias desde el principio se han dicho, dice, ostras, pues la COVID afecta a pulmón, pues todas las enfermedades respiratorias los pacientes que padecen enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC, etcétera, pues lo pasarán peor, tienen más predisposición, tienen peor pronóstico, etc. Se ha visto en los estudios que con el EPOC no tienen mayor pronóstico, no tienen mayor prevalencia, pero sí que lo cogen peor, son más graves. En otras enfermedades alérgicas, esto pasa lo mismo, es decir, el COVID tiene peor pronóstico que en población normal. Bueno, esto ha sido objeto de debate desde, precisamente desde la primera ola, ¿no? Se debatió si los corticoides afectaban o mejoraban, etcétera. Pasando a lo específico, en general lo que se ha visto es que al revés, el tener alergia bien tratada y correctamente tratada, y siguiendo la medicación, pues el riesgo es por lo menos igual a no ser alérgico, ¿no? Pues pasando en concreto a la rinitis alérgica, es el motivo de consulta más frecuente en consultas de alergia, ¿no? Es decir, en Alergológica 2015, que es el estudio epidemiológico más disponible, más grande a nivel nacional, la rinoconjuntivitis alérgica es el motivo de consulta más frecuente en consultas de alergia, y se ha visto que tanto en niños como en adultos, ya digo que esto se ha visto tanto en China como
pone ahí en el artículo prácticamente de inicio de la pandemia, pero también digamos, en otras partes, pues que realmente tanto en adultos como en niños no presentan mayor riesgo de COVID-19 grave, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues un poco también los pacientes y, bueno, pues eso también yo luego, Pera, te quería preguntar un poco vuestra o tu impresión, pero realmente, y esto también ha salido salió en alguna conferencia de prensa del año pasado en cuanto al uso de las mascarillas, ¿no? Y en la prevención no solamente del contagio del SARS-CoV-2, sino también la prevención de respirar partículas, en este caso pólenes, que tienen, digamos, un tamaño mucho mayor que el SARS-CoV-2, ¿no? Pero, y comentaban muchos pacientes que primero con el confinamiento, yo hablo obviamente de mi zona. Esto también es debatido porque las personas en el confinamiento, digamos, que tenían más alergia, alérgenos de interior, comentaban que podían estar peor porque estaban confinadas en casa, más expuestos a ácaros, más expuestos al epitelio de animales, etcétera. Pero en los pacientes polínicos, en general, lo que comentaban es que durante el confinamiento estaban, en general, mucho mejor y, por otra parte, el uso de la mascarilla pues también les prevenía, que eso es algo que prácticamente año tras año nosotros comentábamos que los pacientes con mucha sintomatología utilizaran mascarillas y obviamente pues eso es algo que no siempre se cumplía, ¿no? No sé tu experiencia, Pera, en este sentido. No, totalmente de acuerdo. Es decir, parece que durante las cosas buenas que ha traído, las cosas buenas que ha podido traer el COVID, es decir, es de plantearnos consejos que ya dábamos, que no se utilizaban, y eso, por ejemplo, el uso de las mascarillas y el lavado de manos. Hay estudios, por ejemplo, hechos en Inglaterra que demuestran que en estas épocas de confinamiento, en estas épocas de COVID, con estas medidas, en pacientes con EPOC disminuyen las exacerbaciones y la mortalidad. En la clínica hemos visto, pues, como bien comentas, disminución de casos de crisis o de descompensación del asma y de clínica alérgica. Entonces, los pacientes te lo comentan. Dice, usted, yo aunque quiten o desprohíban o liberen el tema de la mascarilla, yo continuaré llevándola porque han notado esta mejoría. También hay un tema que, aparte del confinamiento, la mascarilla, el tema de adherencia. Se ha tratado en la primera mesa y yo pienso que es un tema que lleva a más debate. Y el confinamiento ha provocado una mayor adherencia a los fármacos y sobre todo a estos pacientes respiratorios, ya sea rinitis, asma, EPOC, porque decían, ostras, el COVID afecta a esto y yo padezco esta enfermedad y aquí pues me lo tengo que tomar sí o sí. Y entonces yo pienso que son un cúmulo de factores que hace que en estos pacientes hayan vivido mejor, entre comillas, hayan tenido menos crisis. Sí, en ese sentido, justo es lo que yo iba a comentar. Bueno, por cierto, tenéis el código QR en la diapositiva que directamente da el acceso libre al artículo, pero básicamente lo que yo quería decir es eso, precisamente, ¿no? Que diferentes sociedades, tanto la Academia Europea de Alergología como sociedades a nivel nacional e internacional, indican que utilizar los corticoides nasales, así como los antihistamínicos, es decir, estar controlado, pues reduce el riesgo de diseminación aérea también. Es decir, y eso es algo que comentábamos en las consultas y al principio, cuando no venía el paciente y estaba en casa y hacíamos también consulta telefónica, les decíamos, pues el uso de su tratamiento habitual es fundamental porque es que un estornudo, aunque sea por alergia, si estás contagiado y tal, pues y coincide también que tienes una COVID, pues puede diseminar más fácilmente el SARS-CoV-2, ¿no? Y por otra parte, también se ha visto en estudios multicéntricos, en este estudio del doctor Rial y colaboradores, pues también se ha visto que el asma grave pues realmente no supone un mayor riesgo de COVID grave porque como comentaba Pera, pues el paciente o los pacientes realmente
utilizan, digamos, el corticoide o la combinación. Y, o sea, lo fundamental es utilizar el tratamiento habitual e incluso en los pacientes, digamos que con asma intermitente o con asma persistente leve, como había comentado antes los compañeros, pues el uso de la combinación pues también hace que realmente no aumente el riesgo en este sentido, ¿no? Por tanto, ¿existe un pronóstico de la COVID-19 si se tiene alergia respiratoria? Igual, la respuesta sería igual, ¿no? Sí, bueno, comentar y decir o manifestar de cara a la audiencia la importancia de conseguir un grado de control óptimo en el asma. Es decir, evaluar este grado de control y en el paciente es importante de cara a poder ajustar el tratamiento porque tiene sus beneficios, no solo en el asma, sino en otras enfermedades. Pasamos a la siguiente pregunta, porque me parece que vamos justitos de tiempo. Hemos hablado del COVID agudo, hemos hablado unas pinceladas también, o ya hemos introducido el tema del COVID persistente. En nuestras consultas ya son un grupo de pacientes que vemos y que muchas veces no sabemos qué hacer. La definición de COVID persistente ha variado un poco, pero se asume que es un síntoma que dura más de un mes en las últimas guías y consensos, aunque está en revisión. Hay de todo tipo de síntomas reumatológicos, la fatiga es uno, pero hay también tema de COVID persistente a nivel de síntomas respiratorios. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Bueno, yo creo, seguramente todos ustedes están recibiendo pacientes que han padecido COVID y por lo menos, claro, yo estoy un poco sesgado, es cierto, porque bueno, pues, veo más respiratorio, pero en este sentido yo estoy viendo bastantes pacientes que comentan como sintomatología, incluso meses después de haber pasado COVID, y probablemente da igual qué grado o qué gravedad de COVID se ha tenido. Fundamentalmente, posiblemente en los que han tenido un COVID más grave, pues con más frecuencia, ¿no? Pero la tos, si bien, bueno, en la encuesta que habíamos hecho también en la SEAIC, vimos que la tos era, junto con la pérdida de olfato, uno de los síntomas más frecuentes en la primera ola. Eso se ha mantenido en las diferentes olas, pero la tos también obedece a un mecanismo inmune, por así decirlo, ¿no? En este caso, ¿no? La tos persistente o la tos crónica por COVID persistente obedece, pues según este artículo es muy interesante, ya digo, también he puesto, es de acceso libre, lo recomiendo, el autor principal es Qianfan Chan del Imperial College y realmente toda aquella persona que esté interesada en el COVID persistente y en concreto en la tos, lo recomiendo mucho, ¿no? Porque, ya digo, sin detenerme mucho en los mecanismos, existe una serie de receptores, como veis aquí estaría el AC2 de nuevo, pero realmente, en general, la tos en el COVID persistente lo que sucede es que aumenta la hipersensibilidad o el reflejo de la tos, ¿no? Por diferentes causas. En general, se observa que aumentan, ya digo, los niveles de ATP, pero por otra parte existe una serie de mediadores, en concreto pues, la sustancia P y otros, digamos, neuropéptidos, que activan una serie de receptores que, bueno, pues, en general aumentan el ATP intracelular y generan, ya digo, una cascada inflamatoria que realmente al paciente le urge realmente o le aumenta ese reflejo de la tos o esa sensación de querer toser muchas veces que no puede controlar, ¿no? O sea, yo estoy viendo en concreto pacientes que es que cada
2 minutos tosen, con lo cual empeora su calidad de vida, las que le rodean y, por supuesto, la tos se ha convertido casi como en un insulto, ¿no? O sea, realmente hoy toser está mal visto a nivel social, ¿no? Entonces, vamos, y de aquí acabo de escuchar toser por ahí detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no por extenderme mucho, pero básicamente la tormenta de citoquinas que sucede por la COVID, ya digo que se generan tanto interferón gamma, interleuquina 1 beta y TNF, activa, digamos, el sistema parasimpático y en concreto, ya digo, pues a nivel de las raíces ganglionares y un concepto yo creo que también muy importante es que en el long COVID o en el COVID persistente lo que se está viendo es que no solamente, o sea, que la tos no es un síntoma único, sino que muchas veces se puede acompañar de otros síntomas como son dolor, también generado por este aumento de sensibilidad a nivel del sistema nervioso central, pero también este es el mismo mecanismo que tiene la fibromialgia. Por tanto, hay, digamos, en concreto en este artículo comentan que tanto la gabapentina como la pregabalina se postulan como tratamientos que pudieran servir para la tos crónica del COVID persistente, además de otros tratamientos como ya digo, pues por supuesto, cuando un paciente tiene tos crónica hay que siempre recurrir a preguntar y a escuchar, es decir, por supuesto en el reflujo, pensar en el reflujo, pensar si está tomando IECAS también, porque es un motivo de consulta bastante frecuente y bueno, pues por supuesto también pensar en el asma asociada o en el asma mal controlada, ¿no? Y como decía, tanto la gabapentina como la pregabalina a nivel neuromodulador se están postulando en este sentido como tratamiento para la tos crónica, pero también el tiotropio que comentaba antes el doctor Florido. El tiotropio disminuye la sensibilidad de la tos, con lo cual es un tratamiento que probablemente ya sea unido a otros o incluso en la triple terapia, digamos que se está usando ya a nivel habitual y fundamentalmente también no olvidarse de la combinación del corticoide o de la combinación, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, pues un tratamiento adecuado de este tipo de pacientes con una afectación de calidad de vida brutal resulta muy importante. Por lo tanto, en la COVID persistente, tiene truco esta palabra, pero realmente sería la tos. Vale. Veo que se nos ha puesto el semáforo en rojo, señal que nos queda muy poco, bueno, que ya hemos acabado el tiempo, pero nos quedan 2 preguntas que pienso que ya hemos tratado un poco, pero que sí que es importante hacerlas. Una, ¿qué debemos hacer en caso de presentar asma y COVID? Bueno, yo creo que esto es algo que también, digamos, ha salido en todos los eventos, en todos los foros, online y presenciales. Realmente, en un paciente con asma se debe mantener el tratamiento que usaba previamente, fomentar la adhesión, como has comentado antes, pero mantener la combinación o incluso aumentarlo o hacer terapia MAR, como comentaba antes el compañero, en este sentido, en el caso de, bueno, pues también todos hemos seguido pacientes con asma y con COVID a nivel telemático o telefónico, mejor dicho, y se les recomendaba aumentar la dosis del tratamiento que estaban usando para conseguir, digamos, que no empeoraran y realmente ahí está la evidencia. En este caso, la evidencia está que los pacientes con asma no han ingresado más
digamos, durante las sucesivas olas, ¿no? No solo la primera, segunda, sino hasta la actual, ¿no? Por supuesto, evitar desencadenantes, no solamente el humo, digamos, antes se hablaba de la contaminación ambiental, ¿no? O sea, y del medio ambiente y cómo esto puede afectar, pero también el tabaco, así como, bueno, pues en este sentido, pues evitar también los desencadenantes a nivel de alérgenos, ¿no? Pues tanto de exterior, pólenes, como de interior, epitelios, ácaros y hongos ambientales, ¿no? Y bueno, pues a nivel práctico yo creo que es muy importante a los pacientes con asma y bueno, pues ya digo, yo no soy asmático, por suerte o por desgracia, pero sí que les indico a los pacientes, o fundamentalmente a todos los pacientes con asma que veo, que hoy por hoy que bueno, pues con Amazon podemos comprar un pulsosímetro, tener un pulsosímetro en casa y también un pico flujo para, bueno, pues poder controlarse, y yo creo que en este sentido es importante y siempre fomentar pues digamos la bidireccionalidad que hay entre primaria y especializada, pues a nivel, ya digo, pues telemático, presencial o telefónico, ¿no? En este caso, ¿no? Gracias. Y la última pregunta, que sé que ha provocado un cambio, una modificación de última hora por noticias de última hora respecto a esta pregunta. ¿Qué número de días hay que espaciar entre las vacunas o el tratamiento de la inmunoterapia con las vacunas del COVID? Una pregunta totalmente práctica y que está en discusión, ¿no? Pues sí, esto realmente tanto en la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica pues se planteó, y de hecho en el QR de la derecha, de la parte derecha de la imagen, está el acceso al documento, y el Comité de Inmunoterapia pues hizo unas recomendaciones basadas realmente digamos un poco en todo lo que había hasta el momento en este sentido, que más bien eran consensos también de expertos, ¿no? Por otra parte, pongo en la parte de la izquierda de la imagen un documento que ha salido a final de febrero de la Academia Europea, cuya primera autora es la doctora María José Torres de Málaga, que seguramente algunos de ustedes la conozcan, y realmente es una revisión de realmente lo que dice el documento es que desde el punto de vista, es una recomendación pragmática, ¿no? Realmente de qué hacer, ¿no? En general, y por no extenderme más, básicamente entre una vacuna de SARS-CoV-2 y una vacuna de la alergia subcutánea, una semana. Realmente, sin embargo, la Academia o la SEAIC indicaba en su momento que la sublingual, el día de la vacuna, de la vacuna del SARS-CoV-2, no tomarse la vacuna sublingual. En este documento de la Academia Europea lo pongo, porque ya digo, es súper reciente, indican que se debe evitar digamos, la vacuna sublingual 3 días antes de la vacuna del COVID hasta 7 días después. Esto es algo realmente muy, muy reciente, pero indico que, ya digo, que esto está basado un poco en un consenso de expertos, ¿no? Realmente, bueno, pues esto es algo que no sé si hay alguien que pues luego quiere preguntar o comentar algo al respecto, pero no hemos visto realmente grandes problemas entre una y otra. ¿Y por qué esto? Pues para evitar precisamente que una posible, digamos, evento adverso de una pudiera influir en la otra y viceversa, ¿no? Bien, pues nada, yo me parece que hemos hecho una pincelada sobre el tema COVID con respecto a la alergia. Nosotros hemos pensado que estas 6 preguntas podían ser de interés para todos vosotros, pero os damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a los ponentes la fantástica
exposición, vuestra conversación en modo pregunta, realmente yo creo que han esclarecido muchas de las dudas que podemos tener, pero quizá os apetecería preguntar algo, ¿tenéis alguna inquietud del tema de las vacunas, del mantenimiento de los tratamientos, aumentar, no sé? Tengo yo aquí una pregunta. Sí, aquí tenemos primero una en la audiencia. Es que no has hablado antes. Tengo una pregunta aquí. Una pregunta respecto a la última diapositiva que habéis puesto. ¿Qué pasa si el paciente tiene una infección por SARS-CoV y está tomando su tratamiento inmunoterapia sublingual? Bien, efectivamente esto es algo que también en este documento de la Academia Europea se plantea y es algo que nos llega, pero no solamente sublingual, sino también subcutánea, ¿no? En general, en esto no hay evidencia y realmente, vamos, tal cual lo digo, y en concreto yo te puedo comentar lo que solemos hacer en mi hospital, pues primero preguntarle cuándo, o sea, si el paciente está en este momento con COVID y está en mantenimiento o en inicio, cambia el tema, ¿no? En general, lo que se recomienda es que si estoy en mantenimiento, se puede espaciar, hablo de subcutánea, luego pasaré a sublingual, hasta 8 semanas sin problema, es decir, 8 semanas de la última dosis sin problema. En cuanto a sublingual, realmente lo que se recomienda es, en general, en cualquier infección, estar libre de síntomas, por lo menos 7 días libre de síntomas, ¿no? Esto es algo discutible, ya digo que aquí hay expertos en el tema. Es cierto que, bueno, pues digamos, lo que se observa en los pacientes de SARS-CoV-2 es que aumenta la IgG, primero la IgM y luego la IgG, ¿no? Y realmente, como tal, no hay evidencia, se recomendaría pues estar entre 7 y 15 días libre de síntomas para poder reiniciar o retomar la vacuna. Depende de cuándo esté, obviamente, seguramente la pregunta va si el paciente está en mantenimiento que en inicio. En inicio yo diría, si es posible y tiene botes de inicio, probablemente reiniciar pasado, digamos, un tiempo, ya digo, entre 7 y 15 días o incluso un mes si está en inicio, ¿no? En cuanto a esto, ya digo, depende también, no es lo mismo un paciente que esté con una vacuna sublingual, por ejemplo, de arizónica, que por lo menos en mi zona va o es más fuerte de enero a marzo, pues ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues me plantearía incluso retomar o reiniciar pasado el periodo de polinización, ¿no? O sea, que yo creo que eso depende también o individualizar cada paciente. No habría una respuesta tipo para todos, es decir, pero yo diría que estar libre de síntomas pues entre 7 y 15 días, ¿no? No, vamos, que aquí hay más personas de otros hospitales, no sé, o de otros centros, no sé qué recomendación dan en sus centros, pero es un poco lo que diríamos, ¿no? Venga, tenemos más preguntas. Las contestaciones, si son un poquito más breves, se agradecerá. Sí, tenemos una pregunta que hace Julio César Gasset y pregunta para los dos si tenéis algún tipo de experiencia en COVID persistente que hayan sido manejados en cámaras hiperbáricas. Bueno, me gusta que hagas esta pregunta. Sí tengo experiencia, conozco algo el tema, es decir, he oído hablar, no tengo ningún paciente, sé que es un tipo de tratamiento que se ha valorado, pero no existe evidencia como tal. En el grupo de trabajo que evalúa las terapias en Cataluña sobre el COVID se está valorando, pero por lo que sé, hasta la semana pasada no había evidencia que lo justificara. No, que, como ha comentado antes el doctor Valero, no significa que no salga más adelante, pero de momento no es un tratamiento para que sí que sea útil
o que haya demostrado que sea útil en estos pacientes, al menos en los pacientes tratados hasta ahora. Hay un par de cámaras hiperbáricas en Cataluña, hay una allí en Hospitalet, y después hay otras que se utilizan ya, pero ya más con fines deportivos, etcétera, y es esta, es decir, pero para COVID persistente, de momento no, también llevamos poco tiempo estudiándolo. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más aquí en la audiencia? Sí, Por ahí. otra pregunta más. Adelante. Hola, sí. Asma y COVID, ¿no? O sea, parece que tener asma no te predispone a tener COVID, pero cuando tienes COVID posiblemente el asma puede ir peor. Entonces, yo quería preguntaros porque hay hepatitis autoinmune que están relacionadas con COVID, otras enfermedades autoinmunes, y el asma es una enfermedad autoinmune. Y no hay nada publicado, porque además lo hemos revisado, no hay nada publicado sobre esto, no solo con el COVID, sino con la vacuna. Y lo hemos revisado porque tengo un paciente que tuvo COVID, un COVID leve. A los 15 días de tener el COVID se vacunó, y a la semana de haberse vacunado, un paciente que llevaba yo con budesonide y formoterol desde que le conozco hace 20 años, no había tenido una crisis en su vida, se ha pasado 3 meses con corticoides orales y hizo una pérdida súbita de audición tratada por los otorrinos con más corticoides. Estaba con corticoides por las dos cosas y ha estado bastante jodido, con perdón. Y evidentemente eso es para ver si tenéis casos similares, porque evidencia no hay. Y para preguntaros una cosa, porque él y yo lo tenemos muy claro. ¿Le voy a revacunar con la próxima dosis? Yo le he dicho que no. Bueno, yo en este artículo de Qianfan Chun, lo que se comenta es que aparte de la tos crónica, otro síntoma muy frecuente del long COVID es también la disnea, sobre todo de esfuerzo, pero también la sensación de opresión y tal. Quiero decir que síntomas, lo primero que yo me preguntaría es, ¿este paciente era asmático conocido o no? ¿Era asmático conocido? Era asmático conocido, pero por otra parte, si eso que está teniendo realmente es una reagudización de asma o es un síntoma como ha comentado antes, neuroinmunomodulado. Es decir, que probablemente el síntoma es igual, pero el mecanismo, inmunológico no es el mismo. Entonces, me pregunto si a lo mejor en este sentido pudiera ser útil pregabalina, gabapentina, por ejemplo, tiotropio, que no sé si tiene, vacunar, yo también estoy de acuerdo en que me lo pensaría en este caso muy mucho, y tal, quiere decir que, bueno, pues es algo que, pero probablemente exploraría, ya digo, o pensaría que el mecanismo por el cual se produce la exacerbación en este caso no depende tanto del corticoide o del eosinófilo, por lo tanto, no está siendo un mecanismo T2, sino un mecanismo más neuroinmunomodulado, ¿no? Por tanto, exploraría, en mi opinión, digamos, otra. Yo nada puntualizo, es decir, siendo muy corto, pragmáticamente, de momento me aconsejo de vacuna no, y el tema de todos los mecanismos inmunológicos del COVID persistente, sí, hay toda una serie de estudios que están poniéndose sobre la mesa. Hay un médico de familia de la zona que empezó ya en la época de COVID a plantearse según qué cosas, y ahora está liderando un estudio a nivel nacional e internacional sobre el COVID persistente, el doctor Fermera. Y bueno, yo estoy en parte de este grupo y ahora ya, es decir, se están demostrando y utilizando diversos fármacos, en la que se está probando, por ejemplo, el Montelukast para uso de COVID persistente, y viendo otros fármacos para ver cómo controlas toda esta parte inmunológica, etcétera. Corto y corto. Venga. En referencia a lo que comentó Miguel y que contestasteis, me vino a la cabeza, ¿no puede ser un síndrome de hiperinsuflación
lo que está teniendo ese paciente con COVID que ha tenido asma y que el tratamiento no sea tanto medicamentoso y lo que necesite es un poco de fisioterapia respiratoria? Bueno, en ese sentido yo creo que es muy importante. En general, lo que se ha visto, y siendo muy corto, en el long COVID se observa, por una parte, una primera fase exudativa, luego una fase linfoproliferativa. Entonces, dependiendo de la gravedad previa, digamos, la fisioterapia en general puede resultar muy útil, añadida a su tratamiento habitual con la combinación en terapia MAR, añadiendo más dosis y buscando otras alternativas como gabapentina, etcétera, etcétera. Pero sí, pudiera ser. Muy corto. El COVID es una enfermedad intersticial, no es de la vía aérea. Y afecta también la musculatura, con lo cual también afecta a la musculatura torácica. Por lo tanto, fisioterapia y ya está, corto. Muchas gracias. Esto del COVID prolongado es complicado y se están haciendo seguimientos en hospitales, en atención primaria, y veremos a ver en qué acaba todo esto, porque corremos el riesgo de acabar en fatiga crónica, síndrome químico múltiple, síndrome múltiple y puede ser el síndrome post-COVID, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque las cosas a veces no se objetivan y habrá que ver los estudios que hay, de qué manera objetivan todo esto que está pasando, porque ya hay 200 y pico síntomas enumerados como post-COVID y ya me empieza a chirriar un poco todo esto. O sea que yo creo que esto va para largo y veremos a ver en qué acaba. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay muchos que se suman como enfermedad nueva, COVID persistente y las similitudes, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de tal. Y hay que decir que no. Sí que hay casos determinados, pero es un porcentaje mucho más pequeño del que realmente se consulta. Y son casos que sí, que cuando los ves, los identificas con bastante facilidad. Es decir, en este sentido. Perfecto. Bueno, pues si os parece, dejamos este segundo bloque